y amigas, amigos de este movimiento. Estamos muy contentos de estar aquí en Mérida, de visitar Yucatán, este estado que, aunque fue complicado, juntas y juntos logramos revolucionar conciencias, convencer a los yucatecos y a las yucatecas de que todas esas campañas del peligro para México no eran tales, y con el ejemplo del presidente López Obrador y con el gobierno que logró llegar a todos los estados, pero que puso prioridad en el sureste, como fue el caso de Yucatán, es que logramos conquistar a muchas y a muchos que se sumaron en esta elección y que nos llevaron a que lográramos consolidar nuestro proyecto y llegar a la cuarta transformación con el gobernador Huacho. Todo eso fue gracias a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias y todo nuestro reconocimiento, de verdad. Hemos decidido iniciar nuestra labor al frente del partido, encontrándonos con ustedes, con la militancia de Morena, para que juntas y juntos podamos delinear con claridad cuáles son las acciones, cuáles son las tareas que vamos a compartir para los próximos 3 años, y que esto nos permita a todas y a todos fortalecer y sobre todo mantener el rumbo de Morena, de manera de que continúe por muchos años más siendo un faro, pero sobre todo siendo un vehículo para transformar la vida de la gente. Para eso formamos este partido, movimiento, esa fue la razón. No era ganar elecciones, no. Formamos este partido con la misión y el objetivo de transformar la vida de la gente, de hacer un país más justo, más igualitario. Y por eso es tan importante que tengamos esta asamblea para que todos tengamos clara cuál será la ruta a seguir. Hace apenas unas semanas terminó el mandato la verdad, del mejor, pero sobre todo del más querido presidente que ha tenido nuestro país. ¿Sí o no? El presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Así es. Ese hombre incansable que con su perseverancia y sus convicciones logró que pese a todas las adversidades y frente a todos los obstáculos que enfrentó durante muchos años, lográramos que juntas y juntos, los que estamos aquí, pero millones de mujeres y hombres, desde abajo, se lograra una hazaña, la cuarta transformación de la vida pública de México. Y parece sencillo, ya lo decimos casi de memoria, la cuarta transformación de la vida pública de México, pero esta vez sin violencia, esta vez apostando a un proceso democrático, convenciendo, respetando las pluralidades, pero convenciendo a todas las mexicanas y los mexicanos. Así que con el presidente López Obrador ya al frente del gobierno, como durante los últimos 6 años, entendimos muchas cosas, probamos que, por ejemplo, era posible un nuevo modelo de gobierno, un nuevo modelo económico, que planteaba su ruta sobre la base, 1, de que si eliminábamos la corrupción, la enorme corrupción, los negocios, y 2, si lográbamos cortar todos los privilegios de los altos funcionarios
íbamos a tener suficientes recursos, suficiente dinero, porque no era un problema de dinero. Si eliminábamos la corrupción, eliminábamos los privilegios, sin la necesidad de aumentar impuestos ni de endeudar al país, se podía utilizar esos recursos para destinarlos al bienestar de la gente. Con él se pudieron destinar esos recursos a algo que aquí la senadora planteaba, no son ya programas sociales que se puedan borrar de un día a otro, son derechos sociales. ¿De quiénes? De las adultas y los adultos mayores, de todas las personas con discapacidad, de los estudiantes de escuelas públicas, que antes muchos de ellos jóvenes en la preparatoria tenían que salirse de estudiar para ayudar en su casa, que hoy reciben una beca y que gracias a eso pueden seguir estudiando. De jóvenes también que les decían ninis, que ni estudian ni trabajan, como si se tratara de gente floja cuando no había alternativas de futuro. De campesinas, de campesinos. Esos derechos hoy son una realidad gracias a este programa. También el presidente López Obrador nos enseñó y nos demostró algo muy importante, que es haber tirado ese famoso mito de que si aumentábamos el salario y si aumentábamos el salario mínimo, iba a haber crisis económica. ¿Se acuerdan de la cantaleta de que iba a haber índices enormes de inflación, que iba a haber despidos masivos, que no se podía aumentar el salario, que teníamos que seguir siendo un país destinado a que aquella obrera, obrero que trabajaba todo el día tenía que ganar 87 pesos diarios? Cuando llegó el presidente, ese era el salario mínimo y él decidió de manera contundente y vamos incrementándolo, convenció hasta los empresarios, y eso, lejos de generar inflación y lejos de haber generado un disturbio en el mercado laboral, impulsó el desarrollo, lo incrementó al doble y al triple en la frontera norte, y eso ha permitido la mejora de la calidad de vida de muchísimos mexicanos. También nos demostró, nos enseñó que si el dinero se utiliza de manera honrada y realmente con honestidad, alcanza para muchas cosas, que no es necesario traer a las empresas contratistas, darles los grandes contratos y después hacer a la gente pagar. Que había recursos suficientes, por ejemplo, para invertir en el desarrollo del sureste o de todo el país y construir trenes, puertos, aeropuertos, refinerías, sistemas de riego, presas, plantas de generación eléctrica. ¿Cuántos hospitales fueron construidos? Y muchos de ellos acabados, que recuerden que nos los dejaron ahí en ruinas. Universidades, más de 200 universidades en lugares donde no había acceso, parques, hidroeléctricas, carreteras, muchos caminos rurales y un enorme etcétera que no acabaríamos aquí de enumerar. Todo eso con presupuesto público y todo eso como palanca del desarrollo. También una cosa muy importante y muy profunda que nos demostró el presidente es que cuando se actúa con rectitud y con honestidad y se tiene autoridad moral, no hay ninguna campaña de desprestigio, ni aún viniendo de lo más alto del poder económico, de los grandes empresarios, dueños de los medios, pero tampoco viniendo del extranjero, de los supuestos periódicos más prestigiados del mundo, que te puedan
quitar el respaldo de la gente, que cuando se actúa con honestidad y autoridad moral, no te pueden quitar y arrebatar eso, que amor con amor se paga. Y aquí Yucatán es el claro ejemplo de que amor con amor se paga. Pero lo más importante es quizá que nos enseñó el enorme orgullo de ser mexicanos y de nuestros orígenes, de nuestras culturas milenarias. Hoy la cultura maya es una cultura no solo conocida, reconocida y que nos genera a todas y a todos un profundo orgullo de pertenencia, que con todo respeto, sí o no, ya quisieran en otros lados del mundo tener esos orígenes. Todo, la verdad que sí. Todo ese legado al que él llamó humanismo mexicano, pues es el que todos debemos cuidar y proteger, porque finalmente es la esencia de nuestro movimiento, es lo que somos, y a nosotros nos toca esa tarea, proteger ese legado que nos dejó el presidente, y sobre todo ahora que se fue a Palenque a su merecido descanso y a seguir luchando, pero ahora desde la escritura, desde el pensamiento, con mayor razón tenemos que cuidar ese legado y también saber que ahí se cierra una etapa histórica en la que todos nosotros tuvimos el enorme privilegio de contribuir. Pero la buena noticia, y por fortuna de los que estamos todos aquí, es que inicia también una nueva etapa histórica. Y esa etapa la vamos a vivir de la mano de la primer presidenta que ha tenido nuestra patria, que es la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con el segundo piso de la Cuarta Transformación. Porque el 2 de junio pasado, millones de mexicanas y mexicanos salieron a votar de manera libre, alegre, contundente, y votaron y decidieron por una mujer, pero más allá de una mujer honesta, fundadora de nuestro movimiento, extraordinaria científica, madre, abuela, dirigente política, gobernante excepcional, porque saben ustedes que estuvo al frente de la Ciudad de México y en épocas tan complicadas como la pandemia, pero sobre todo y quizá de lo más importante es que es una mujer de convicciones, con buenos sentimientos. Y eso nos garantiza a todos los que estamos aquí presentes la seguridad, la certeza de que va a dirigir a este país y que vamos a seguir hacia adelante con el segundo piso de la Cuarta Transformación. Así que hoy, desde Morena, la tarea de todas y todos los compañeros va a ser respaldar a la presidenta, que hay partido para respaldar sus proyectos, para respaldar su gobierno, y todos tenemos que estar a la altura. Y por eso, precisamente por esa razón, es que llegamos a esta asamblea para plantearles que tenemos que reorganizarnos, que delinear muy claramente cuáles van a ser nuestras acciones. Y lo que venimos a proponerles es que no necesitamos inventar el hilo negro y que no necesitamos inventar nada. Nuestro planteamiento y nuestra propuesta es regresar al origen con el método que construimos al inicio cuando construimos el partido y que nos ha llevado a tener hoy no solamente un partido fuerte, inmenso, sino sobre todo un imparable movimiento. Entonces nuestra propuesta es volver a ese método original. ¿Y qué significa eso? De entrada,
a partir de diciembre que todas y todos ayudemos en la conformación de todos los comités seccionales que existan en nuestro país y en su caso todos los comités seccionales que existan en Yucatán. Lo haremos a través de convocatorias públicas abiertas que permitan que cualquier mujer, cualquier hombre pueda conformar, pueda participar en nuestro movimiento de manera entusiasta, sin ningún tipo de selección, tú sí, tú no, sectarismos, derechos de admisión. No, vamos a fortalecer a Morena desde abajo. ¿Ustedes se acuerdan? A ver, les pregunto, cuando conformamos los comités de protagonistas del cambio verdadero, ¿a algunos les tocó? O cuando formamos Morena, que iniciamos conformando los comités seccionales precisamente para iniciar nuestro movimiento. Bueno, eso es lo que queremos hacer. Y como también sabemos, estos comités tienen tareas. Una de esas tareas principales siempre fue repartir el periódico Regeneración. Así que también regresaremos a eso, porque fue una herramienta fundamental que nos permitió romper con el sesgo informativo, con la manipulación de información, con esas campañas masivas de noticias falsas. Teníamos la herramienta del periódico que llegaba a todos los rincones del país y nos permitía comunicar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora también. Nuestros comités nos van a ayudar a ir puerta por puerta repartiendo el periódico Regeneración. También les informamos que a partir de diciembre vamos a empezar con una campaña masiva de afiliación y que a cada una de esas mujeres, hombres que quieran formar parte de Morena y afiliarse, les vamos a dar su credencial con su fotografía, porque sí o no que la credencial le da a uno un sentido de pertenencia distinto. Algunos de ustedes tienen sus credenciales del gobierno legítimo, ¿verdad? Y a uno le da mucho gusto ver toda esa historia. Bueno, pues vamos a credencializar a todas y a todos, porque como aquí decía nuestro compañero, hoy ya el único miembro del comité que nos queda, si 36 millones de mujeres y hombres optaron o votaron o sienten la confianza por nuestro proyecto, tanto que votaron por la presidenta, y si tenemos un padrón de 2,5 millones, pues todavía tenemos mucho tramo por recorrer. Tenemos muchas mujeres y hombres que hay que ir a invitar para afiliarlas a Morena, para que nuestro partido tenga la dimensión de la confianza que tiene en nuestro país. Así que vamos a ir por ellas, por todas ellas y ellos, a invitarlos. Por el otro lado, también decirles, aquí ya la secretaria general planteó que una de las tareas estará encaminada en garantizar y cuidar que los gobiernos emanados de nuestro movimiento no se alejen del pueblo, que gobiernen con honestidad, apegados a los principios de Morena, y que por ello vamos a llevar un seguimiento a todas las presidentas, presidentes municipales, regidores, síndicos, diputadas, diputados locales, federales, senadoras, senadores y gobernadores, por supuesto, no solamente para que firmen el catálogo, sino que para que todas y todos vigilemos ese cumplimiento. Finalmente, el día de hoy entiendo que les entregaron, no sé si se los entregaron o no, vamos a ver, un librillo, ¿sí? A verlo. Exactamente, les entregaron este pequeño libro que son los 100 postulados de un o una morenista. Se trata de un catálogo de principios
que a todos nos va a permitir identificarnos y conducirnos en la vida, en la lucha, en el movimiento, en la política, en el ejercicio del poder del gobierno, en la economía. Nos va a ayudar, si ustedes lo ven y lo ojean, van a reconocer claramente esas enseñanzas en todos estos terrenos. Tiene como antecedente la Constitución Moral, que en su momento, cuando el presidente era candidato en 2018, salió, y es muy importante, porque hay que recordar que necesitamos un acompañamiento, una guía ética, moral, que pueda ayudarnos a acompañar nuestro actuar como morenistas en esta transformación. Así que la convocatoria es que todos puedan firmarlo. En la última parte de ese librillo, ahí hay un espacio para poner su nombre, para sentar ahí su firma y para que todos podamos actuar de manera consecuente, con honestidad y con sencillez. Y finalmente se les entregó también, entiendo, una pequeña papeleta para todo aquel que quiera hacer una propuesta al comité ejecutivo, las podamos acompañar y las podamos incorporar. Les decimos, compañeras, compañeros, que hoy tenemos una oportunidad en Morena que no podemos desaprovechar, porque sabemos que no tenemos elecciones el próximo año y tampoco el siguiente. Entonces, por primera vez en mucho tiempo tenemos la oportunidad de no estar en la vorágine de la elección y de volver nuevamente a reorganizarnos. Esa oportunidad no la vamos a desaprovechar, que la desaprovechen otros, pero nosotros no. Ahora es cuando más trabajo territorial tenemos que realizar. Les comparto también, y con eso vamos concluyendo, que la presidenta, cuando pidió licencia a nuestro partido en el último Congreso Nacional donde nos eligieron, y pidió licencia porque pues tuvo que hacer una pausa, porque ahora ella, al gobernar para todas y todos, puso una pausa en su militancia, como también lo puso el presidente cuando ya inició el ejercicio del gobierno. Pero nos dejó algunas recomendaciones que yo quiero compartirles para que todos los tomemos en cuenta. Primero, nos dijo, les recomiendo privilegiar la unidad. Es muy importante que haya unidad en Morena, que los pleitos, los pleitos por cargos sean de otras filas, pero aquí entender que por muy legítima que sea una aspiración, el proyecto de Morena está encima de nuestras aspiraciones personales, que todas y todos somos importantes en nuestro movimiento y que no nos sobra nadie, que todos debemos proteger la unidad, porque en realidad ahí es donde puede venir alguna división. Lo segundo que nos recomendó la presidenta es no ser un partido de Estado. El gobierno es el gobierno, el partido es el partido, y el partido debe actuar con independencia, pero también asumir su responsabilidad, porque ¿qué nos toca a nosotros? Respaldar a nuestros gobernadores, a nuestros presidentes municipales, aquí respaldar al Guacho y el gobierno del Guacho, y en lo federal respaldar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Esa es nuestra responsabilidad en Morena. También nos recomendó garantizar que las candidatas y los candidatos sean decididos por el pueblo de México a través de un método que nos ha funcionado, que son las encuestas. Cuando hay consensos, hay consensos, pero si no, que sea el pueblo, a través de su decisión en las encuestas, quien nos den luz de quiénes son los mejores candidatos. Por eso es que en esta etapa vamos a realizar cambios estatutarios para hacer este proceso más transparente, para hacer este proceso más eficaz, pero que todas y todos conozcamos muy claramente
cuál será la ruta para seleccionar esos candidatos y eso nos va a permitir también mantener la unidad. Finalmente, nos recomendó no dejar de ser nunca un partido movimiento. ¿Y qué significa esto? Que claro que tenemos que estar listos para seguir creciendo, para seguir ganando elecciones, pero que también todos debemos tener claro que creamos Morena para defender distintas luchas, causas justas, por lo que no somos un partido que se activa nada más cuando va a haber elecciones, sino que somos un partido que siempre está activo y siempre está concientizando. Hoy, por ejemplo, tenemos muchas reformas constitucionales, aquí la senadora nos platicaba, muchas reformas constitucionales que están transformando muchísimas cosas, reconociendo nuevos derechos, reformando uno de los 3 poderes que se nos había relegado y que había quedado con enorme corrupción. Y eso todos debemos estar informando y lo tenemos que informar. Por eso tenemos que mantenernos como un partido movimiento, es parte de nuestra esencia y de nuestra fortaleza. Esas son las tareas que hoy venimos a plantearles a todas y todos ustedes. Hay mucho trabajo, hay también un enorme ánimo en todo el país, así como ustedes, mujeres y hombres que hoy vienen aquí a pesar de sus responsabilidades. En todo el país hay un enorme ánimo, esperanza, y por eso estamos tan contentos de venir a encontrarnos con nosotros. Tenemos proyecto y tenemos la responsabilidad de crear un Morena para las siguientes generaciones. ¿Se comprometen, sí o no? Perfecto, pues nos despedimos con solamente un último mensaje que quiero compartirles, que fue la despedida del presidente López Obrador. Cuando se fue nos dejó un mensaje a todas las morenistas y los morenistas. Espero que todos ustedes lo hayan leído, lo conozcan, si no, háganlo. Pero aquí les voy a compartir solo la última parte para que todos lo internalicemos, todos lo escuchemos y sobre todo lo cumplamos. Dice así: antepongan siempre el interés de México y las necesidades de la gente a los afanes y las rencillas personales. Fortalezcan la hermandad, el compañerismo y la institucionalidad en el partido. Mantengan siempre la unidad, la humildad y la honestidad. No permitan que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en nuestras filas. Eviten la prepotencia, la búsqueda del poder por el poder, la soberbia, la corrupción, el nepotismo y el sectarismo. No roben, no mientan, no traicionen nunca al pueblo y sigan construyendo la nación soberana, democrática, justa, libre y amorosa que imaginamos cuando empezamos a caminar juntos. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador hicimos historia y con la presidenta Claudia Sheinbaum la seguiremos haciendo. Así como es y siempre va a ser un honor estar con Obrador, en estos tiempos que son tiempos de mujeres, decimos, es un honor estar con Claudia hoy. ¡Que viva la cuarta transformación de la vida pública de México! ¡Que viva Morena! ¡Que viva Yucatán! ¡Y que viva México! Muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento.